Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento con la escritora Elsa Margarita Eve de Puerto Rico. No, yo soy dominicana. Bueno, listo. Entonces hacemos la corrección. Elsa Margarita Eve de República Dominicana. Es que tenía un texto aquí que decía Puerto Rico. Pero bueno, magnífico. De todas maneras, tú ya nos vas a contar quién eres, de dónde eres, y iniciamos con Palabras al Viento de Radio Poesía, hablando contigo. Bienvenida, Elsa Margarita, a nuestra sección de Radio Poesía. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, ¿qué puedo yo decir? A mí no me gusta mucho hablar de mí. Yo soy dominicana, soy de la República Dominicana. Soy escritora desde hace ya algunos años. También escribo guiones de cine. Me gusta mucho todo lo que hago hasta ahora. Yo creo que siempre me gustó todo lo que yo hacía. O sea, la carrera que estudié me gustó. La trabajé siempre mucho tiempo y me dedico ahora a lo que más amo, que es la literatura. Bueno, tú naciste en República Dominicana, exactamente ¿dónde, Elsa? En Santo Domingo, en el distrito, Santo Domingo Distrito. Ya. Bueno, tú tienes un palmarés que es impresionante, de lo cual pues voy a hablar y tú me dirás si estoy mintiendo. Escribe relatos de ciencia ficción, de ¿Sí? terror, algunos cuentos románticos que han sido llevados al cine. Sí. Eres guionista, Sí. experta en dirección informática, también en la Soy parte... profesional, sí, mi profesión en realidad fue ingeniería en sistemas, esa es mi profesión. Ya, también maneja la parte educativa. Sí, tengo una certificación internacional de Applied Scholastics, en donde yo trabajo con niños y adultos para mejorar la calidad educativa, y también trabajo con niños que tienen problemas educativos, para que puedan tener una lectura 100% comprensiva en todo lo que leen. Ya, comprensión de lectura. Además, cuéntame, ¿tú estás trabajando por alguna organización que tenga que ver con la prevención del SIDA o con la curación del SIDA? Bueno, yo desde muy joven siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con ayudar a los demás, pero ayudarlos de la forma correcta. Todo el mundo tiene su manera de hacer las cosas para su dinámica o sea, para su grupo, ¿verdad? Sí. Yo siempre he colaborado con múltiples fundaciones, para todo lo que tiene que ver con el grupo, con mi grupo, como los seres humanos, y con el planeta en sí. Yo le tengo mucho amor al planeta. Entonces, esa vez a mí me dieron sí un reconocimiento en la fundación, déjame ver, lo tengo aquí. La Fundación para un Mundo Libre, la Fundación Internacional de Prevención de SIDA y Drogas. Entonces,
ellos me dieron un reconocimiento por el trabajo que yo hice, todo lo que tuvo que ver con dar charlas, seminarios, talleres, participar para promover lo que era el evitar el contagio del VIH, promover lo que era evitar el contacto con las drogas y todo ese tipo de cosas. Yo trabajé un tiempo con ellos en colaboración, o sea, de forma voluntaria. Y he trabajado con muchísimas otras fundaciones internacionales de manera voluntaria, la Fundación para un Mundo Libre de Drogas. Recuerdo que cuando yo hice un trabajo en el gobierno, yo era enlace entre la Fundación para un Mundo Libre de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana, y ellos pudieron traer lo que eran todos los materiales de la ciudad de Los Ángeles para que se pudieran dar charlas, seminarios en las escuelas públicas, en las comunidades y en las universidades de prevención de drogas. A mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con ayudar a los demás, la parte de relaciones de derechos humanos, en especial de la mujer y de los niños. Yo tengo he tenido que trabajar, que ser enlace también en Jóvenes por los Derechos Humanos y las diversas fundaciones que hay en la República Dominicana que dan charlas, seminarios. Yo me encargo de llevarles los materiales, o sea, manejar toda la parte de los materiales, entregarle los materiales y ellos se encargan de dar los talleres, los seminarios y así, bueno, pues hacemos un trabajo en equipo. Bueno, y todo lo que tiene que ver con educación a mí también me gusta, por eso también he hecho, en el tiempo que estuve trabajando en el gobierno, se hicieron grandes trabajos con la parte educativa, también con talleres, seminarios. Se traían personas de los Estados Unidos, venían aquí, entregaban talleres, seminarios. Y así, bueno, yo hice un trabajo bastante, y continúo haciendo un trabajo siempre para ayuda de los jóvenes, para ayuda de la educación, para mejoras educativas, para que las personas conozcan sus derechos, y para todo lo que tiene que ver con salvaguardar el planeta, la protección de los niños y todo eso, me encanta todo eso. Entonces esa es como una parte mía, la parte social, se podría decir, en la que yo me reflejo. Cuéntame, ¿cómo has logrado tener tal cantidad de conexiones con Estados Unidos? Además, creo que tú recibiste un premio o un reconocimiento de alguna fundación. Very well done, muy bien hecho, ¿cierto? Cuéntanos de eso y nos cuentas ahora de la cuestión de los derechos humanos. ¿Qué te ha motivado a trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos en tu país? Y me imagino que no solamente en tu país, sino para el mundo entero. Sí, lo primero es que a mí me gusta que las personas tengan conocimiento. En el caso mío, yo no estoy dentro de la parte de los derechos. Los derechos humanos son un mundo completo. Entonces, a mí solamente, o sea, yo me enfoco en la parte de que las personas se eduquen con relación a sus derechos. La parte educativa, la parte de derechos humanos es la parte de educación, que las personas conozcan sus derechos, porque si tú no conoces tus derechos, pues obviamente tú no vas a poder defenderlos. Entonces, aquí, por ejemplo, las personas tienen como poco conocimiento y yo veo que los gobernantes, por ejemplo, ellos a veces suben allá arriba, están dedicados a sus actividades y a ellos se les olvida muchas veces que el pueblo es el soberano y al pueblo tampoco tiene el conocimiento de que él es el soberano y que los gobernantes son nuestros administradores. Entonces, cuando esas cosas ocurren,
pues de ahí vienen situaciones quizás traumáticas en los países, pero cuando el pueblo puede tomar el control, decir, óyeme, pero el soberano soy yo, él tiene que administrar de acuerdo a lo que nosotros como población necesitamos, pues entonces obviamente los gobernantes tienen que comenzar a aplicar las cosas de acuerdo a las verdaderas necesidades que tiene la población. Entonces, en base a eso, a mí me gusta que las personas se eduquen con relación a los derechos humanos, porque es que si tú no conoces tus derechos, pues obviamente tú no vas a pelear por ellos, ni vas a buscar y si tú no te defiendes tú, pues obviamente nadie más te va a defender mejor que tú. Bueno, esa respuesta está, bueno, parcial, pero bueno, continuemos Bueno, y sobre la otra pregunta, usted me habló de cómo yo tenía esas conexiones, cómo yo obtuve esas conexiones con los Estados Unidos. Bueno, básicamente yo desde muy pequeña, yo he sido siempre una persona que me gusta todo lo que tiene que ver con las culturas, con las diferentes culturas. Entonces, al yo ser estudiosa de las culturas, siempre he tenido muchos amigos de culturas distintas. Y siempre soy investigo muchísimo, yo soy una persona que investigo muchísimo, que veo cuáles son las mejores prácticas, que veo qué es lo que funciona aquí, qué no funciona allá. Entonces, en ese proceso, pues yo aprendí a tener, o sea, con esa misma vocación mía de servicio, aprendí a tener contacto con diferentes fundaciones y esas fundaciones me fueron llevando a otras fundaciones internacionales y entonces a las personas les gustaba como mi personalidad, la forma que yo tenía, entonces me recomendaban para X o tal persona y entonces a través de esas recomendaciones pues yo pude tener toda esa conexión con todo lo que era el contacto a nivel de fundaciones internacionales y obviamente al momento también de yo entrar al gobierno, cuando yo estuve trabajando en el gobierno, pues tuve muchísimo más facilidad, porque por ejemplo cuando yo iba a tocar puertas en el extranjero, recuerdo, para solicitar apoyo para la República Dominicana en la parte de educación, como vuelvo y le digo, a mí no me gusta, a mí me gusta ayudar, pero no regalando cosas, a mí me gusta ayudar de la forma que yo considero que es la correcta, enseñando a las personas a valerse por ellas mismas. Entonces, yo cuando tocaba puertas en el extranjero, pues obviamente yo lo hacía en ese momento con el aval del presidente de la República de ese momento. Entonces, eso te abre más puertas para tú poder hacer todo ese tipo de cosas y todas esas actividades. Ahora sí, ya no es parcial la respuesta. Sí. Esta organización o este premio, este reconocimiento de Very Well Done, cuéntanos de eso, Elsa. Este trabajo, lo tengo aquí, este trabajo fue algo que nosotros hicimos, fue un proyecto bastante grande, de una cantidad inmensa de talleres, seminarios que se dieron en la parte educativa de la República Dominicana, o sea, se englobó la parte de derechos humanos, la parte de educación, y se hizo un trabajo, recuerdo, con todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Educación, pero también yo pude a través de otras fundaciones, porque yo siempre he creído que la unión hace la fuerza, a través de otras fundaciones internacionales también posicionadas ya en República Dominicana, pues se hicieron enlaces entre las fundaciones que yo estaba representando en ese momento y las fundaciones que ya estaban establecidas aquí. Y entonces también se hicieron esos trabajos muy bonitos a nivel de comunidades. Y ese fue un trabajo que se desarrolló durante meses, casi más de un año.
Y bueno, de ahí, pues obviamente, Estados Unidos, pues esta fundación estadounidense me dio un reconocimiento por todos los trabajos que se hicieron en la República Dominicana. En esa parte, todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Educación y también las comunidades. Bueno, en ese caso, cuéntanos entonces, ¿cómo has llegado tú o cómo iniciaste a escribir ciencia ficción y terror? ¿Cómo te apasionaste por esas dos modalidades? Pues que no son fáciles. Hay que tener una gran imaginación y entiendo que tú escribiste un libro que se llama Al final de la Tierra. Yo conocí un libro de un escritor espiritualista que hizo un análisis sobre el final de la Tierra, en donde contaba alrededor de unas 7 u 8 formas en las que podía terminar la Tierra, pero que esa obra tuya terminó por considerarse una obra de carácter futurista. Entonces quiero que ilustres a los radioescuchas sobre este tema que te estoy preguntando sobre esa obra inicialmente, Elsa Margarita. Sería este, ¿verdad? El final de la Tierra. El final de la Tierra es un libro de ciencia ficción. Respondiendo a la primera pregunta, a mí siempre me gustó la literatura de ficción, la literatura de ciencia ficción, la literatura de terror. A mí siempre me gustaron este tipo de literaturas. Pero yo inicié, o sea, en mi primer libro realmente, yo no lo he podido terminar. El primer libro que yo comencé a escribir era sobre las culturas latinas y las culturas del Caribe, sobre todo las relaciones de pareja. Pero como las relaciones, las cosas aquí son un poco a veces tan complicadas, Latinoamérica a veces en eso de todo lo que tiene que ver, o sea, es una cultura bastante interesante, es una cultura muy interesante, la cultura caribeña y la cultura latina. Todos nos parecemos en muchas cosas, diferimos de algunas, pero en realidad tenemos una raíz que somos, esa raíz está que se siente donde hay un latino. Entonces, yo inicié con ese libro y después, bueno, dije, lo destrocé varias veces y dije, no, definitivamente no puedo seguir con esto. Y de pronto me llegó, no sé, llegó la musa y comencé a escribir ciencia ficción, recuerdo. Y me concentré totalmente en el libro, me concentré totalmente en crear un personaje. El libro tiene un personaje de ciencia ficción bueno, todo el que sabe lo que es ciencia ficción, usted que conoce el tema, sabe que crear un personaje de ciencia ficción no es nada fácil. No es nada fácil porque es que primero hay demasiados personajes de ciencia ficción ya. Entonces, el que tú creas tiene que venir con todo totalmente diferente a los que ya existen. Entonces, ahí pude crear mi personaje, que era mi sueño de niña, crear un personaje de ciencia ficción que se quedara en el tiempo. Y empecé a escribir el libro de ciencia ficción. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo escribí el libro en 2013 y en 2020, 7 años después, en 2020, el libro comienza a verse una cantidad de cosas de las que estábamos viviendo en ese momento, desde antes de la pandemia hasta que entra la pandemia. O sea, fue algo como cronológico, impresionante. Entonces, eso me hizo investigar un poco de por qué ocurrían estas cosas. Entonces me preguntaban, es que te dicen las cosas por código, es que tú eres psíquica, es que yo no sé qué. Y entonces, yo comencé a recordar, me remonté en todas las películas de ciencia ficción que yo he visto, en los libros de ciencia ficción de anteriores, de grandes escritores, y yo me hice la pregunta, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, ahí es que comienzo a investigar y me doy cuenta que increíblemente todos los escritores de ciencia ficción tienen esta habilidad de ser o proféticos o ser futuristas o ser ambos.
por ejemplo, hay una cantidad de escritores que han escrito libros que a los 50 años, a los 100 años, se ve entonces lo que ellos escribieron en el futuro, o se ven armas que ellos y crearon en sus libros, o se conoce, por ejemplo, se conoce el Wi-Fi, pero ya estuvo en un libro de ciencia ficción. Se conoce el Internet, pero en algún libro de ciencia ficción se había hablado hace 20, 30 años o 50 años sobre esto. Las videollamadas, tú las llegaste a ver en películas de ciencia ficción. Yo recuerdo que hay una película muy famosa que se llama El Quinto Elemento. Y bueno, y cuando tú veías en El Quinto Elemento, cuando se filmó esa película, un carro volador, tú imaginabas que eso no iba a ocurrir nunca, y sin embargo ya se están haciendo carros de ese tipo. Entonces, la ciencia ficción siempre va un paso adelante, y parece que Dios nos dio el don a los escritores de ciencia ficción de poder ver el futuro antes de que llegue, y entonces poder crear las cosas de una manera natural, porque realmente no es algo que uno lo planea. Sí. Lo que pasa es que tú eres una mujer muy imaginativa y lógicamente quienes tienen una imaginación creadora bastante desarrollada, pues logran hacerlo. Está el caso de, no sé si tú recuerdas a Julio Verne con sus obras, todas son futuristas prácticamente, Todas. y él planteaba que lo que él imaginaba pues podía ser llevado a cabo y eso sin duda alguna se llevó a cabo. Pero, ¿a quiénes admiras tú como autores de ciencia ficción? Pero tú también has incursionado en el terror. Pero entonces cuéntanos de ambas cosas, por favor. Pues me gusta Julio Verne, me gusta él Ronald Howard, aunque él se dio a conocer mucho más por autoayuda y todas esas cosas, pero sus obras de ciencia ficción también, o sea, hay muchas cosas que él escribió que se están viendo ahora en el futuro. Me gusta, me gustó Frankenstein, el doctor Frankenstein, que casualmente lo escribió una mujer y fue la primera novela de ciencia ficción del mundo. Y fue escrito por una mujer, el doctor Frankenstein. A mí siempre me gustó muchísimo, y entonces ahí tú no tienes solamente ciencia ficción, sino que tú tienes también un poquito de horror o de terror. Me gustan mucho los libros de Agatha Christie, creo que fue una de las escritoras que más a mí me gustó desde que yo estaba niña, aunque lo de ella no es totalmente terror, sino como todo este asunto de investigación y todas esas cosas. Pero me encantaba Agatha Christie, yo la leía bastante, me gustaba mucho. O sea, creo que esos fueron después de ahí. Bueno, pues yo tuve otro tipo de literatura, como era las literaturas ya de autoayuda, que también me gustan mucho. Y eso fueron como los escritores que se puede decir de esos géneros que a mí como que más me marcaron. No lo escucho. Bueno, ahora sí, vamos a terminar esta primera parte, Elsa Margarita, para que nos cuentes, tú además escribes cuestiones de carácter romántico y cómo llegaste a que algunos textos tuyos o cómo lograste que hayan llegado al cine. Pues las cosas se dieron, yo escribo, publico, yo publico todos mis libros en Amazon. La persona que me contactó, que me puso en contacto con este productor, el productor ya se sentía como un poquito, le llamó mucho la atención El Final de la Tierra,
como libro de ciencia ficción, pero entonces estaba todo el asunto del presupuesto que lleva el final de la Tierra. Para firmar el final de la Tierra, pues obviamente a veces tú tienes que, aunque ya hay, como él me ha explicado en otro momento, ya hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que no necesitan tanto presupuesto, La ya hay parte mucha técnica. tecnología. Sí. Ajá, ya hay mucha tecnología que puede abaratar el costo, pero sigue siendo un libro bastante grande. Para llevarlo al cine, pues obviamente se tendrían que unir quizá una o dos productoras para hacerlo. A mí me gustaría que se hiciera en las tierras nuestras, que se pudiera hacer en tierras caribeñas, porque va a ser el único personaje, o el personaje que vamos a tener, porque todos los personajes vienen del mercado anglo, entonces yo quiero como que haya un personaje nuestro. Pero en el caso de lo que fue la adquisición de los derechos del libro, ellos estudiaron mis libros y entonces siempre el productor como que busca todo lo que tiene que ver con presupuesto más el libro, pues que el libro sea bueno, pero también ellos estudian mucho todo lo que tiene que ver con presupuesto. Y él eligió empezar con el libro Cuentos Románticos, eligió empezar con lo que fue el libro Altivia, la princesa de Roca, que a pesar de ser de época, fue la que a ellos les gustó, porque las películas de época también tienden a ser un poco costosas. A pesar de ser de época, fue la que a él le gustó. Es totalmente de época, Altivia, pero es una historia bastante, se podría decir, con mucha imaginación, muy fascinante en materia de todo lo que tiene que ver con cosas de época, pero al mismo tiempo hay mucha fantasía, y hay terror también. Entonces, de ahí, bueno, surgió que se iba a realizar Altivia. De hecho, yo le dije, pero ¿por qué no pueden iniciar con otra que no sea, no tenga ese costo tan alto por el asunto de la ropa de época y todo? Pero esa fue por la que decidieron iniciar y de la que ellos se enamoraron. Y bueno, eso, o sea, que eso del cine es otro mundo. Ellos saben por qué quieren las cosas y son a veces como así como un poco excéntricos, y es lo que ellos digan. eh, ahí tú no puedes como decir por qué ocurrió que seleccionaran ese libro literario. Ahora, yo sí sé que ellos normalmente para llevarlo a película siempre buscan buenas literaturas, es hasta donde yo sé. No lo escucho. Por ahí nos queda mucho por preguntarte, Elsa Margarita. Vamos a hacer un break de unos minutos, unos 10 minutos. Volvemos contigo para la segunda parte que nos has dejado iniciados absolutamente a todos. A mí personalmente me has dejado iniciado con esto. De manera que damos por finalizada esta primera parte y volvemos en 10 minutos para que continuemos con la segunda parte de nuestra entrevista, Elsa. Muchas gracias. Ok, Bueno, a usted. con el mismo enlace, vuelves a entrar en 10 minutos. Perfecto. Bueno, hablamos luego. Gracias. Ok.